Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Confidencial. En fin, bueno, esto de ponerme cascos yo creo que lo hago para intentar ocultar mi incipiente, mi calvicie directamente, o para intentar entretener un poco ¿no? y que se vea lo payaso que soy al final en esta historia confidencial, en este humildísimo canal de YouTube en el que lo único que pretendemos es daros a conocer esa historia que no nos han contado, que no nos han enseñado en la escuela y que, oye, pues es curiosa y que yo creo que deberíamos de conocer. Y bueno, pues un poco nos vamos juntando aquí un montón de amigos cada vez más. Antes que nada voy a aprovechar para saludar pues a Elvin de Argentina, Francisco Javier Oliver desde Tailandia, Fabián de Francia, Juan de México, Hilde desde Cuba, Rosana desde Argentina, Luis en Puerto Rico, Marcelo en Uruguay. Bueno, en Uruguay tenemos muchos amigos. Carlos Alberto de México. De Argentina, Kael Vidos, no sé cuál es su nombre, este es su nick, igual que de Uruguay tenemos el nick de AKC0412, también tenemos profe Epi, un profe desde Guinea Ecuatorial, qué maravilla, Agustina, también desde Uruguay, Pedro, Adelaida, Vegana por la Vida, Patricio Lons, nada más y nada menos, Aldo, Ana María, Amparo, Nancy, César, Dani, Yolanda, Miguel, Milagros, Oscar, Gloria, bueno, un montón, Nuria, Rosario, Rigoberto, Nati, Blanqui, Nuria, Frances, bueno, no me cansaría de decir, estaríamos más tiempo que el que dura el programa, diciendo vuestros nombres, agradeceros a todos muchísimo vuestras suscripciones, que veáis los vídeos, que les deis like, que hagáis comentarios, que mandéis a vuestros amigos y, ¿por qué no?, a vuestros enemigos, que también se merecen aprender algo, la recomendación de que se hagan de Historia Confidencial con Paco Álvarez, para estar aquí juntos en este rincón en el que hablamos un poquito de historia y de cosas de estas. Bueno, ahí está la bandera escocesa, que ya la habéis visto alguna otra vez, y diréis, ¿y este de qué va vestido hoy? Pues hoy llevo nada más y nada menos, mira, aquí se ve mejor, la sudadera que nos regalaron a los asistentes al viaje que hizo el Centinela del Misterio a Escocia, a Edimburgo y al lago Ness hace no mucho. Y me lo quería poner porque hoy quería hablar de Escocia, bueno, pues no sé más, de España en Escocia, exactamente, o de cosas que tengan que ver en la historia entre España y Escocia y que te aseguro que no sabemos. Por ejemplo, ¿sabíais que unas tropas españolas estuvieron en una batalla en Escocia en 1719 junto a Rob Roy y a otros escoceses luchando contra los ingleses? No, ¿verdad? Oye, pues es una cosa curiosa que saber. Y luego, ¿qué relación tiene España con la historia de Robert de Bruce, de Braveheart? Braveheart, el de verdad, no el de la peli. Pues también vamos a averiguarlo hoy. Así que bueno, sin más, vamos de cabeza al tema. Robert de Bruce, aquí tenéis una foto del amigo Robert de Bruce, por cierto, reconstruida su cara a partir del cráneo del propio rey. Juan, nuestro técnico, como siempre, nuestro maravilloso técnico, va incorporando las fotos y va haciendo que esto vaya funcionando, que vaya mejorando la técnica, que vaya mejorando el sonido, espero, y la luz, que bueno, vamos poco a poco consiguiéndolo. Bueno, lo va consiguiendo él. En fin, mira, por cierto, tengo aquí la luna, nada más y nada menos. ¿La veis? Parece que tuviera aquí algo de poder. Entonces, es una cosa. La verdad es que la luna, esta luna que me regalaron los Reyes Magos hace tiempo, me encanta, la utilizo mucho cuando escribo y todo eso, y bueno, pues quería compartirla con vosotros, igual que siempre comparto alguna tontería. Pero bueno, vamos al tema. Antes, vamos a la frase, que no se nos olvide, la frase de esta semana. La que propongo esta vez es una frase de María Teresa, de Santa Teresa de Calcuta. Dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería muchísimo menos si le faltara una gota. Muy buena frase, estupendo.
Vamos a hablar. Braveheart, ya hemos visto al amigo Robert de Bruce, del que, por cierto, la historia verdadera no es la de la peli de Braveheart, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna vez. La peli de Braveheart, la de Mel Gibson, es un peliculón, pero no tiene absolutamente nada de historia, tiene todo de ficción. De hecho, Braveheart no era William Wallace, era Robert de Bruce. Si queréis saber un poco la historia de verdad de Robert de Bruce, hay una peli muy buena que se llama El Rey Proscrito, que aquí Juan va a poner un cartel de la peli para que veáis de cuál estoy hablando, y en esa se cuenta la historia de verdad de Robert de Bruce, que fue rey de Escocia, no en absoluto el traidor que nos pintan en la película de Braveheart, y sí hizo una cosa, que es que mató al otro pretendiente a la corona escocesa, como se cuenta en la película del Rey Proscrito, antes de proclamarse rey de Escocia. Entonces eso hizo que estuviera excomulgado durante muchísimo tiempo y que tuviera un montón de problemas, ¿no? con la iglesia y con gran parte de los nobles escoceses, los que apoyaban el otro lado. ¿Esto va a tener que ver con España alguna vez? ¿Sí? Veréis que sí, es muy curioso. El caso es que, claro, Robert de Bruce, una de las maneras de expiar esa culpa que le dio el Papa o el obispo, lo que sea, es que fuera él mismo a las cruzadas y de esa manera redimiera su culpa por haber matado a un hombre que, por cierto, lo mató dentro de una iglesia, doble pecado. Bueno, entonces, claro, al final se le fue la vida guerreando a Robert de Bruce y no pudo ir a las cruzadas. Entonces, para poder cumplir finalmente esa promesa, esa penitencia, pues Douglas, su número uno o su más fiel seguidor, pues digamos que se comprometió a cumplir la promesa. ¿De qué manera? Pues yendo él a las cruzadas, no, más que eso, llevando el corazón de Robert de Bruce a las cruzadas, en un relicario de plata que se hizo especial para conservar este corazón. Ya los que habéis visto el capítulo de Charing Cross sabéis que que eso de que se entierre por un lado el cuerpo, por otro lado el esqueleto e incluso por otro lado el corazón era bastante habitual en estos siglos medievales y en este caso pues así ocurrió. O sea, ¿os acordáis que la reina Leonor, pues el corazón se enterró en Blackfriars, en donde los dominicos, el cuerpo creo que era en la catedral de Lincoln, ¿no? Y los huesos en donde todavía siguen, en la abadía de Westminster. Bueno, el caso es que Douglas, pues eso, con este relicario que le entregó el obispo conteniendo el corazón de Robert de Bruce, pues se subió a un barco con otro montón de amigotes escoceses, todos muy fuertotes, y venga, vámonos a las cruzadas, que es aquí mismo. Se subieron al barco, dieron el paseíto desde Escocia, y digo yo que ya estaban un poquito cansados del tema cuando en la costa del antiguo reino de Granada, pues pararon a aguar en la parte de castellana, en la parte ya reconquistada, pararon a aguar, quiero decir, a coger agua para seguir el trayecto y para arreglar los barcos y todo eso, y entonces allí se encontraron con que había una cruzada y que no tenían que irse más lejos. Había una cruzada que era la Guerra de Granada, que tenía carácter de cruzada así dictado por el Papa. Por lo tanto dijeron, oye, y si luchamos aquí y tal, y con la cruzada, pues ya no hace falta que sigamos camino a esta Tierra Santa, que está lejísimos. Fíjate que justo estamos entrando en el Mediterráneo ahora mismo, así que, bueno, pues el caso es que dijeron, pues estupendo, y entonces se fueron en este caso, a la guerra que estaba teniendo Alfonso XI de Castilla contra Mohamed IV de Granada para tomar el Castillo de la Estrella en Teba. Aquí tenéis una preciosa foto del Castillo de la Estrella, tal y como está ahora. Es un sitio que recomiendo muchísimo ir, muchísimo. En el pueblo de Teba, en Granada, que está ahí a sus pies, pues estaban reunidas las huestes castellanas, y entonces, pues bueno, cuando vinieron los moros, dijeron, vamos para ellos, y entonces fueron allí los escoceses, muy lanzados, muy, muy locos, y claro, les iba muy bien, los otros huyeron, los moros huyeron, pero los escoceses no conocían una táctica que hacían los moros en España, bueno, y a los cristianos también, que es la que se llamaba de tornafulle, que es que hacen como que huyen y cuando tú les persigues, de pronto se dan todos la vuelta y te capturan. Y entonces, pues eso pasó, los escoceses fueron como locos persiguiendo a los moros granadinos, y hasta que se vieron rodeados, y entonces los moros hicieron el tornafulle y bueno, pues mataron prácticamente a todos los escoceses.
en Teba, Granada, prácticamente a todos los escoceses. La cosa fue tan complicada que Douglas se vio rodeado por un montón de enemigos y vio que ya lo iban a matar. Entonces se quitó el relicario con el corazón del rey para intentarlo salvar. Intentó arrojarlo a las líneas castellanas, pero no, obviamente no tenía ya la suficiente fuerza, estaba muy dentro de la zona enemiga y rodeado por muchísimos. Entonces, dice la leyenda que cogió el relicario de plata y lo arrojó hacia atrás, diciendo: ahora, bravo corazón, Braveheart, muéstranos el camino ya que venciste, y yo te seguiré o moriré. La verdad es que murió Douglas, el pobre, y es un montón de escoceses. A la mañana siguiente, los moros de Granada, que habían ganado esa batalla ese día, pues vieron que se dieron cuenta de todo el tema, o se les contó: oye, ¿y estos señores quiénes son, estos rubiacos aquí, pelirrojos y tal, sin falda? Las faldas escocesas son del siglo XVIII, a diferencia de lo que dice la peli o de lo que vemos en la peli de Braveheart, ¿vale? Las faldas escocesas no la usó ningún escocés hasta el siglo XVIII. Bueno, el caso es que los generales de Mohamed IV y todo lo demás se enteraron de la historia, y entonces hicieron una guardia de honor para llevar los cadáveres de los escoceses y el relicario con el corazón del rey de Escocia para devolvérselo a Alfonso XI de Castilla. Esto era una época más de caballeros, obviamente, que las guerras ahora. Y bueno, era la época de caballeros. Entonces, bueno, pues ese relicario se recuperó y tal y cual, y hubo dos escoceses que habían sobrevivido, que era William Keith de Galston y Simon Lockhart, que recogieron los restos de Douglas y del resto y de los demás escoceses y el relicario del rey, y como ya había ido a la cruzada, y de hecho Douglas había muerto también en el tema, pues decidieron regresar ya a Escocia con la promesa cumplida. Por lo tanto, gracias a que el corazón del rey estuvo en la guerra de Granada, Braveheart cumplió la promesa de haber estado en las cruzadas, y regresaron el corazón a Escocia, y fue enterrado en la abadía de Melrose, donde todavía está, debajo de una piedra redonda con el dibujo del corazón, insisto, porque es él quien es Braveheart, Robert de Bruce, no William Wallace, ni Mel Gibson, ni nada parecido. Y en la piedra que es una piedra redonda con un corazón dibujado y tal, hay una frase que es como el lema de Braveheart, ¿no? Que dice: "A noble heart may have none is, if freedom fail ye". En acento escocés, en un inglés antiguo, quiere decir: un corazón noble no puede hallar la paz si carece de libertad. Al fin y al cabo, Robert de Bruce fue el que estuvo luchando por la libertad de Escocia. Y bueno, ¿y qué pasó en Teba? ¿Quedó algún recuerdo de ellos? Pues sí, quedó una tumba que durante muchísimos años, no se sabía de quién era, que la estáis viendo aquí, esta tumba que, oye, podría ser la tumba de Douglas, porque evidentemente no llevaron, es bastante probable que llevaran solo los huesos de Douglas a Escocia y que aquí enterraran el cuerpo. O si no, es la tumba de otro guerrero escocés. Esto que se sospechaba se demostró finalmente cuando en 2007 apareció ya había aparecido, pero bueno, se explicó una estela celta que había aparecido cerca de Teba y que no tenía había aparecido porque había sido reutilizada con el tiempo, porque ya se sabe que las piedras se reutilizan, pasa mucho con las piedras romanas, por ejemplo, aunque estén talladas, y hasta 2007 no tuvo una explicación. En 2007, pues no me voy a acordar ahora, pero lo diré en Twitter, la persona, el estudioso que dijo: oye, a ver si esta estela tan celta y tan escocesa encontrada aquí tiene que ver con toda esta historia de Douglas, Braveheart y todo lo demás en Granada, en el campo de Granada. Y si veis, aquí tenéis la estela. Si os fijáis, en la parte inferior derecha, según miramos de la estela, debajo de la cruz celta, que evidentemente esto es muy raro en España, no, y mucho menos en el sur, en Granada y en esa época, hay un dibujo como de alguien dándole algo a un caballero que está como de rodillas. Se supone que esa es la representación en la que el obispo le está entregando el relicario con el corazón del rey a Douglas, que sería el caballero que está de rodillas. La verdad es que es una
es una maravilla. Es una historia curiosa, ¿verdad? Y oye, es una historia que relaciona Escocia con España, sin ningún género de dudas, en la Edad Media. Pero se ha hablado, voy a hablar de otra cosa también, se ha hablado del siglo XVIII, de cuando un ejército español estuvo mano a mano con los escoceses luchando contra los ingleses en Escocia. Esto ocurrió en 1719. Un poquito antes, el tema es que, bueno, pues estaba Jorge I, era el rey de Inglaterra, y hubo una intención, pues, por parte del rey de Suecia. El rey de Suecia tengo por aquí apuntado que el rey era Carlos XII, me parece. Sí, Carlos XII, de Suecia, y el rey de Rusia y el rey de España, plantearon un intento de derrocar a Jorge I y de poner en su lugar a un Jacobo, a un Estuardo de estos, que era católico, entre otras cosas y tal y cual. Y bueno, pues diseñaron un plan que llevó a cabo, que se le ocurrió muy bien al cardenal Alberoni, que era el primer ministro de Felipe V, nuestro primer rey Borbón. La verdad es que era un plan que no podía fallar, pero a veces los planes que no pueden fallar, fallan. Perdonad. Bueno, la cuestión es que dijeron, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a mandar a Escocia una pequeña hueste española encargada, pues, de levantar al pueblo escocés contra el opresor inglés, y a partir de ahí, pues, hacer que los clanes se levanten y no sé qué, y luchar contra Inglaterra y tal y cual. Para eso fueron al norte, fueron al castillo de Eilean-Donan, que es esta maravilla de castillo que estáis viendo aquí, que a lo mejor os suena de la peli de Highlander, de la película de los Inmortales, que en ella sale también. Bueno, el caso es que dijeron, bueno, vamos a ir, esa no era la idea original, la idea era, pues eso, ir a Escocia y montar pollo allí y tal, y cuando los ingleses reaccionaran mandando el ejército a Escocia, pues llevar a cabo la acción real, que la acción real consistía en un desembarco de unos 7.000 hombres en 27 naves, dirigidos por James Butler, que era el duque de Ormond, y que era antiguo capitán general del ejército inglés. Iban a desembarcar seguramente en Gales, donde los jacobitas tenían mucho apoyo popular, y entonces desde ahí, pues, ir haciendo que se levantara la gente y tal, y llegar hasta Londres y capturar Londres. Mientras tanto, claro, el ejército inglés se habría desplazado a Escocia, con lo cual, perfecto, ¿no? O sea, cuando se enteren de que se está levantando Escocia y vaya el ejército para allá, nosotros desembarcamos en el oeste de la isla, es decir, en Gales, y desde ahí vamos a Londres y tal. Bueno, perfecto, no puede fallar nada. Entonces, lo primero que se lanzó fue, evidentemente, las tropas que iban a ir a Escocia. Fueron unos 300 infantes del regimiento Galicia. Por cierto, un regimiento que hoy todavía existe. Mira, no sé si Juan nos podrá poner ahora mismo esta foto de un soldado en la nieve. Este soldado es del regimiento Galicia hoy, el regimiento de cazadores de montaña Galicia. Bueno, una maravilla que sigamos teniendo unidades tan antiguas. Pero bueno, volvamos a Escocia. Desembarcan los españoles en este castillo de Eilean-Donan, donde llevaban ellos, pues, un montón de armas, un montón de pólvora para promover el levantamiento de Escocia y tal. Originalmente iban a intentar ocupar Inverness, que está al norte del lago Ness. Inverness, Ness es el lago Ness, ¿no? El nombre del lago Ness, y Inverness quiere decir como desembocadura. El lago Ness es como una agujita así en el norte, y Inverness está al norte. Bueno, eso estaba muy lejos, hacía mucho frío, y dijeron, mira, pues nos quedamos aquí en Eilean-Donan y desde aquí la liamos parda. Entonces dejaron ahí, digamos, todos los pertrechos con los que iban a armar a los escoceses que se levantaran contra el rey Jorge, y 50 hombres para custodiar, sí, más o menos 50 hombres para custodiar este castillo, junto con algunos aliados, irlandeses, escoceses y tal y cual. Y los otros 250 hombres del regimiento que habían sido desplazados hasta Escocia, pues se fueron hacia el sur e fueron hablando con los clanes y todo eso para ver si conseguían efectivamente ese levantamiento. Mientras estaba ocurriendo esto, mientras estaban recorriendo Escocia y viendo a ver quién se sumaba y quién no se sumaba, pues el
resulta que se enteraron que Carlos XII de Suecia había fallecido y que al final la flota que había partido de Cádiz pues había quedado en el Ferrol, que hacía muy malo, que tal. Vamos, que no iba a haber, esa segunda parte no iba a tener lugar. Efectivamente, el ejército inglés se enteró del desembarco español y de que estaba levantándose, no mucho, pero estaba levantándose un poquito Escocia, y mandaron pues un ejército para combatirles al norte. Pero claro, como el otro ejército, el que tenía la misión de ocupar Londres, nunca llegó a Inglaterra, pues la segunda parte, que era la parte fundamental del plan, nunca ocurrió. Al final había 250 españoles con unos 1000 más o menos escoceses, pues montando bulla por ahí, y pues bueno, pues mandaron un ejército contra ellos, los ingleses. Entonces, o para entonces, los españoles habían contactado con Rob Roy. Rob Roy es un personaje, yo diría que bastante más importante que William Wallace en la historia de la... Aunque William Wallace tiene muy buena prensa, claro, 5 Oscars, la película de Mel Gibson, tal, pero es un personaje mucho más importante en lo que es la historia de Escocia. Escribió sobre él Daniel Defoe, escribió sobre él Sir Walter Scott, y hicieron una peli muy chula que protagonizaba Liam Neeson, en la que tenéis aquí, nos pone Juan un momento el cartel de la película de Rob Roy. Y bueno, entonces, junto con Rob Roy, ya digo, unos 1000 escoceses, pues fueron hacia el sur a enfrentarse con el ejército inglés que venía, ejército infinitamente superior, y aún sabiendo pues que no había esperanza ya de nada, porque no se iba a dar esa victoria, porque no había nadie más. Había 300 españoles perdidos en Escocia. Entonces, bueno, pues fueron hacia el sur, pasaron por un sitio, cruzaron un río, en una zona que todavía se llama Bealach na Espanintia, que quiere decir el paso de los españoles, que se puede visitar en Escocia. Hay un muro y una plaquita que cuenta esta historia por allí, y desde allí se fueron dirigiendo hasta las cañadas de Glen Shiel, que es donde tuvo lugar esta batalla. Los ejércitos, el ejército español y los escoceses ocuparon la parte alta de la ladera de una montaña que desde entonces se llama The Peak of the Spaniards, es decir, el pico de los españoles, y los españoles se colocaron en el centro, ya te digo, serían unos 250, y a los flancos los escoceses. Y delante llegaron los ingleses, que eran, pues no sé, unos 2.800, 3.000 hombres, con artillería, con 4 baterías de morteros, con unos 250 dragones de caballería. Los españoles y escoceses no tenían ni caballería, ni artillería, ni perro que les ladrara. Y bueno, pues empezó la batalla. Pues esto, ¿cuándo fue? Lo tenía por aquí anotado, me suena que es el 10 de junio de 1719. Sobre esta batalla de Glen Shiel, Jordi Bru, no sé si lo conocéis, pero lo deberíais de conocer, es especialista en fotografía histórico-militar. Aquí tenéis una foto que ha hecho Jordi Bru de la batalla, que Juan nos está poniendo, de la batalla de Glen Shiel. Jordi Bru es un genio, todos sus libros son maravillosos, los recomiendo muchísimo, Los Tercios, La Armada Invencible, etcétera, etcétera. Jordi Bru se dedica a hacer fotografía hoy de lo que ocurrió cuando no existía la fotografía, y lo hace de una manera realista, impresionante. Desde luego, si tenéis oportunidad y os gusta la historia militar y la fotografía, no dejéis de pillaros algún libro de Jordi Bru, y también seguirle en redes y todo lo demás. El tío es un auténtico genio, y eso sí que es historia, no confidencial, pero fotografías de la historia, fotografías del siglo XVIII, es impresionante. Bueno, el caso es, la batalla, pues claro, pues los españoles con los escoceses en los flancos, pues estuvieron ahí aguantando, la artillería les daba pal pelo en todos lados, ellos no podían reaccionar, y bueno, pues poco a poco la caballería, los dragones ingleses pues estuvieron también dando caña, y la cosa iba regulín y menos cuando a Rob Roy lo hirieron. Y entonces, claro, el clan MacGregor, que es el clan de Rob Roy, se retiró de la batalla pues para salvar al héroe, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues cada vez la cosa pintaba peor. Menos mal que vino la niebla, y entonces, bueno, pues la niebla
salvó un poco la situación, pero también fue aprovechada por los otros clanes escoceses para decir, mira, vámonos de aquí porque es que estamos haciendo el tonto y no vamos a conseguir nada. Efectivamente, no iban a conseguir nada. La verdad es que es una batalla en la que no murió mucha gente. Dicen que a lo mejor no llegaron a morir ni 100 personas, para ser una batalla de 2 ejércitos y no sé qué. Lo que sí es muy curioso es que esta batalla de Glenshill, el 10 de junio de 1719, fue la última vez en la que en Gran Bretaña se enfrentó el ejército inglés contra un ejército extranjero, el nuestro. ¿Sabíais que había habido españoles luchando en Escocia en el siglo XVIII? Yo no me enteré hace no demasiado, o sea que ojalá vosotros sepáis más que yo, pero bueno, quiero decir, si no, pues ahora ya lo sabemos todo, esta parte de historia confidencial. Bueno, el caso es que mientras tanto, mientras estaba teniendo lugar la batalla, ¿qué pasó con los que se habían quedado en el castillo de Leandoran? Porque a lo mejor podían los españoles retroceder para allí. Pues no. Para entonces los ingleses habían enviado una flota de 5 fragatas, por lo menos, que había visto que en Leandoran, en el castillo, ondeaba la bandera española. ¡Chan! Y entonces dijeron, bueno, ¿qué es esto? Hicieron un pequeño desembarco para que la gente se rindiera, para conminarles a rendirse, pero los españoles del castillo no quisieron rendirse, y entonces pues los fragatas empezaron a bombardear el castillo hasta prácticamente destruirlo, dejarlo en el estado en el que está ahora. Dicen que dentro del castillo solo se encontraron 5 españoles vivos, junto con un irlandés y un escocés. Y bueno, pues la verdad es que la cosa pues fue regulín y menos, ¿no? Estos 5 españoles, bueno, al escocés obviamente lo ahorcaron por traidor al rey, a su rey, que era en este caso Jorge I de Inglaterra, y los españoles fueron trasladados al castillo de Edimburgo, donde los centinelas casi estuvimos, porque no pudimos entrar porque hacía mucho viento y ese día no se permitió la entrada en el castillo, pero bueno, lo estuvimos viendo desde todas partes. La cuestión es que en esa época el castillo de Edimburgo era, entre otras cosas, una prisión militar. De hecho, hubo luego hasta presos de las guerras napoleónicas en ella. Bueno, llevaron estos españoles para allí y mientras tanto hemos dejado a los otros ahí en la colina de Glenshill con la niebla, con el agua, con el frío y con un mogollón de ingleses delante. Al final llegaron a un acuerdo, los ingleses y los españoles se retirarían con todas las armas y pertrechos y mientras los ingleses formaban para dejarles pasar, pero obviamente tuvieron que rendirse. Se rindieron y fueron trasladados también al castillo de Edimburgo, donde finalmente, pues yo creo que fue... Sí, en octubre, bueno, pues cuando ya se había acabado la aventura del todo, evidentemente si esto fue en junio, pues en octubre ya se llegó a un acuerdo entre Gran Bretaña y España y se repatrió a estos valientes que fueron los últimos extranjeros que estuvieron luchando en Gran Bretaña y bueno, y regresaron por fin a nuestra tierra, a España, después de haber tenido esta tremenda aventura en Escocia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es curioso, ¿no? La historia de estos españoles luchando en Escocia. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, ¿no? Es muy curioso. ¿Quién fue el que hizo el libro este de Ni un palmo de tierra sin una tumba española? Pues un poquito es así, porque es que en Escocia ha habido españoles, en Japón ha habido españoles, o luchando contra samuráis ha habido españoles, en donde más rabia se te ocurra ha habido españoles luchando. En Filipinas hubo tlaxcaltecas y castellanos luchando juntos, codo a codo, contra los samuráis, por ejemplo. O sea, bueno, un montón de cosas, un montón de historias que podrían contar nuestras armas, ¿no? Españoles por el mundo, soldados españoles por el mundo. Podríamos hacer una serie histórica, joder, sería chulísima. Bueno, ojalá. En fin. Bueno, amigos, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy de España y Escocia. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo y curioso y que nos veamos aquí la semana que viene. Bueno, y mientras tanto ya sabéis que también hay shorts, que no son pantalones cortos, que son estos vídeos verticales cortos que también podéis ver en la página principal de Historia Confidencial con Paco Álvarez. Y bueno, pues espero que nos veamos siempre por aquí, que habléis, que nos recomendéis, que nos deis likes, que habléis de nosotros aunque sea mal. Ya sabéis que si queréis comentarme algo, aparte de en los comentarios de YouTube,
si queréis hacerlo de manera más privada, me podéis escribir a club@pacoalvarezromano.es, donde estaré encantado de recibir vuestras sugerencias, comentarios, críticas, etcétera, etcétera. Bueno, como ya os he recomendado los libros de Jordi Bru, pues no tengo que recomendaros hoy muchos libros más. Es muy curioso, por cierto, en Leand Donan hay una leyenda muchísimo anterior a de los Mackenzies, que son el clan dueño del castillo, que es una historia de cuando, de uno de los primeros Mackenzie, que a su hijo, a recién nacido, le dieron de beber del cráneo de un cuervo, y eso hacía que la gente que bebía, lo primero que bebía era del cráneo de un cuervo, pues adquiría una serie de poderes. En este caso, el chaval, el hijo del jefe del clan, adquirió el poder de poder hablar con las aves, y recorrió el mundo prácticamente, pues vendiendo sus conocimientos y su ayuda para personas que tuvieran reinos y todo eso, que tuvieran problemas de pajaracos, ¿no? En fin, bueno, y Leand Donan, podéis buscar en internet la historia de Braveheart, la de verdad de Robert de Bruce. La peli de Rob Roy está muy bien, con Liam Neeson. La peli del Rey Proscrito es muy, muy buena. Y la de Braveheart, aunque lo que nos cuenta es un cuento, no la historia, oye, es una película que, bueno, yo la veo, no te voy a decir que una vez al año, pero cuando la encuentro por ahí, digo, anda, o no sé qué ver, pues veo la peli, por lo menos la parte de las batallas, aunque, bueno, la batalla se supone que es la del puente de Stirling, no hay ningún puente, evidentemente, y luego la reina francesa tenía 9 años en esta época, con lo cual difícilmente podía ser la amante de William Wallace, pero insisto, es un película. Así que, bueno, lo dicho, amigos, gracias por estar en Historia Confidencial con Paco Álvarez. Recordar, hazte romano. Nos vemos aquí. Hasta luego, amigos. Adiós.